Bueno chicos, tenemos aquí el motor desmontado. Como ya os dijimos, nuestro jefe borró los vídeos y ya lo tuvimos montado en su día, así que ahora toca volver a hacerlo desde un principio y bueno, nos toca cambiar los rodamientos del cigüeñal y volver a montarlo todo. Así que ahora procederemos con Pepe a ver qué tardamos en hacer esto. Bueno, aquí ya tenemos los cárters, como pudisteis ver en algunas historias, y ya tenemos aquí preparada la caja de cambio, rodamientos, cigüeñal y todos sus componentes. Y principalmente lo que vamos a hacer, básicamente, vamos a cambiar este rodamiento de aquí, ¿vale? Que a la hora de extraer lo que es el motor se nos quedó un poco dañado y es como que cuando lo giras hay un punto donde se frena y eso puede ser problemático cuando esté en funcionamiento el motor. Lo que vamos a hacer básicamente hoy va a ser cerrar la caja de cambios. Vamos a montar la caja de cambios, el selector, las palas selectoras, el eje, la leva del embrague, los rodamientos del cigüeñal, el eje selector, el muelle con la bola para que no te salte el neutro y lo que serían las arandelas de la caja de cambios. Para su procedimiento básicamente sería su montaje normal y corriente. Pondríamos pasta de juntas alrededor de todo el cárter y ya procederíamos pues, a calentar los alojamientos de los rodamientos del cigüeñal para que entre más suave y ya cerraríamos el motor. Así que vamos a ello. Vale chicos, para quitar el rodamiento de cigüeñal, en este caso no tenemos un extractor, ¿vale? Y lo que vamos a hacerlo con golpes. No se debería hacer así, ¿vale? Vamos a darle poco para que no sufra el cárter, vamos a calentar un poco el alojamiento del rodamiento para que salga más fácil, pero realmente se tendría que hacer con una prensa o con un extractor específico para sacar los rodamientos del cigüeñal, ¿vale? Así que nada, esta vez lo tendremos que hacer de esta manera, calentaremos un poco su alojamiento, pegaremos un poco con el martillo y ya saldrá. Al final este rodamiento no lo vamos a utilizar, pero para hacerlo bien se tiene que hacer con una prensa, porque es posible que con los golpes puedas llegar a doblar el cárter. Es muy difícil, sí, pero es posible que pase y luego ya tengas problemas a la hora del funcionamiento del motor o cuando gira el cigüeñal que no gira bien. Así que vamos a ello. Como podéis ver, se nos ha quedado la jaula de teflón bastante quemada, entonces cuando pongáis estos rodamientos tenéis que aseguraros de que vais a calentar primero lo que es el cárter, porque si por algún caso vais a calentar el interior cuando vayáis a cerrar el motor, si lo hacéis con un soplete se os va a dañar toda la jaula de poliamida. Entonces para esto, en el procedimiento vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Ahora para montar los nuevos rodamientos debéis tener en cuenta que los rodamientos de cigüeñal van muy justos en el cárter, como podéis ver, no entra. Por mucho que le peguemos, no entra. ¿Qué pasa? Para poder hacerlo entrar tenemos que dilatar el cárter. Para dilatarlo tenemos que calentarlo. Entonces cuando tú calientas un material como es el aluminio, el alojamiento se hace más grande, aunque no lo veamos visualmente. Pero como son micras tan pequeñas, ya es lo suficiente como para que el rodamiento entre suavemente sin tener que darle golpes. Así que vamos a ello. Lo pondremos aquí encima porque si no vamos a quemar la mesa. Vale, ya tenemos caliente y procedemos. ¿Veis cómo ha entrado sin tener que darle golpes ni nada? Ha entrado perfecto. Sobre todo, la jaula de poliamida, como podéis ver, la que os he dicho que se ha quemado antes, sobre todo tiene que quedar siempre para adentro, porque si por algún caso una de las bolas se rompe, lo que es esta jaula de poliamida nos puede llegar a salvar porque ese trozo que se ha roto de la bola del rodamiento no vaya hacia adentro del cigüeñal y nos rompa el cilindro y el cigüeñal. Entonces, eso es un punto que cuando montas el motor es un punto a favor para cuando un futuro, si tienes algún problema en el rodamiento, no se te rompa lo demás. Así que dejamos enfriar y seguimos con los demás rodamientos. Vale, ya tenemos puesto el otro rodamiento para no hacer el proceso del vídeo más largo. Y básicamente este proceso, como podéis ver que hemos calentado el alojamiento y luego hemos puesto el rodamiento para que no tengamos que pegar, lo tenemos que hacer con todos los rodamientos de la caja de cambios, ya sea el del primario, el del piñón
lo que sean las jaulas de agujas pequeñas, en todos lo tenemos que hacer. Lo que sí que os recomiendo es, para que sea más fácil incluso entrar el rodamiento, antes de calentar el cárter o el alojamiento del rodamiento, poner los rodamientos 1 hora o media hora antes en el congelador, para que el frío hace que el material se contraiga y se haga más pequeño. Entonces nos va a ayudar a la hora de entrar los rodamientos y será mucho más fácil. Bueno chicos, ya tenemos todos los rodamientos montados y procedemos a la caja de cambios. Como podéis ver, aquí tenemos la caja de cambios. Este sería el eje primario y este el secundario, ¿vale? Entonces, mucha gente no sabe cómo montar la caja de cambios, ya que lleva muchas arandelas, muchas palas selectoras. Para que veáis que es súper sencillo. Tenemos los dos ejes. Como podéis ver, tenemos 3 palas selectoras. Claro, no sabemos dónde van. Para que veáis lo fácil que es, esta, por ejemplo, la ponemos aquí y no encaja. La ponemos aquí y no encaja. Por lógica, va aquí, porque es la única que encaja. Entonces no hay fallo. Luego, seguidamente, cuando pongamos estas dos, como podéis ver, tienen 2 pistoncillos. Entonces, claro, estas 2 palas selectoras se encuentran justo aquí. ¿Qué pasa? El pistón este que nos queda en la parte más baja del motor no tiene sentido que esté enfocando justamente en el cárter. Debería de estar enfocando un poco más para arriba, para que concorde con el eje selector. Entonces, por deducción, sabremos que va primero la que tiene el pistón hacia arriba y luego la que tiene el pistón hacia abajo. A continuación tendremos las arandelas, que es súper sencillo, ya que la más grande, aquí es muy grande y no tiene sentido. Aquí más de lo mismo, en el otro lado más de lo mismo, entonces la única que encaja es aquí arriba. Entonces ya deducimos que va aquí arriba. Lo mismo con esta. Esta aquí no nos encaja, aquí sí que nos encaja y aquí sí que nos encaja. ¿Qué pasa? Debemos saber que las cajas de cambios para AM6, el árbol primario no lleva arandelas y el árbol secundario sí que lleva arandelas. Entonces ya sabemos que estas dos van en el secundario y todo lo demás ya van directamente hacia el selector o el tambor. En el tambor va una arriba y en el selector va una arriba y una abajo. Y ya serían las únicas arandelas que tenemos que poner. A mí, chicos, por ejemplo, me gusta empezar cogiendo la caja de cambios ya como si estuviera premontada, ¿vale? Entonces, cogeríamos la selectora que solamente encaja en el primario, como hemos dicho antes, y ya, con todo junto, lo introduciríamos hacia el rodamiento y en la caja y en el cárter. Debéis tener en cuenta que veis que ya hay un agujero, ¿no? Aquí debe coincidir con este eje. Entonces, nosotros lo pondríamos y a medida que vamos bajando, como podéis ver, ya se nos queda colocado en el eje. Como hemos dicho anteriormente, que el primario no tiene arandelas y el secundario sí, tenemos que acordarnos que esta arandela va justo debajo. Entonces ahora sí ya podríamos finalizar el montaje. Es un poco complicado porque se nos cae la arandela, pero la sujetamos con el dedo como podemos. Y ahora sí que ya lo tenemos montado. Vale, os lo voy a girar para que lo podáis ver mejor. Aquí debajo habría la arandela. Y ahora, por ejemplo, cogeríamos la más grande y la pondríamos justo encima. A continuación, antes de montar nada, tendríamos que montar el muelle y la bola, que es lo que nos permite que no nos salten las marchas. Luego, a continuación, pondríamos las palas selectoras, que hemos dicho que hay una con el pistón arriba y otra con el pistón abajo. La del pistón arriba es la que va primero y se coloca justo debajo del todo. Ahí lo tenemos. Vale, se nos ha caído la bola, así que vamos a mirar de quitarla. Y la volvemos a poner en su sitio.
A continuación, continuamos con el dermodrómico. Para el dermodrómico yo os recomiendo una cosa. Veis que tenéis 3 guías, ¿no? La del medio es lo que os va a costar más porque el eje ya está cogiendo la pala selectora y ya se os queda muy fijo y no tenéis mucho movimiento. Con la otra podéis tener más movimiento y es más fácil entrarla en la guía. Por eso yo cojo siempre la parte más baja de la guía del medio y ya directamente solo levantando ya me encaja. A ver si baja. Ahí, ya me encaja con la guía del medio. Luego cogeríamos unas pinzas y haríamos llegar la otra en la parte de abajo y por finalizar la última pala selectora, que va a la de arriba. Ahora ya lo tenemos puesto. ¿Qué pasa? Estas palas selectoras se nos quedan sueltas. Entonces tenemos el eje que lo ponemos de arriba abajo y ahora sí ya quedaría la caja de cambios bastante completada. Nos haría falta unos pequeños detalles que sería el selector de las marchas, ¿vale? Que este selector, como hemos dicho antes, lleva 2 arandelas, una debajo y otra arriba. Como podéis ver, el muelle de retorno, este de aquí, va introducido justo entre medio de este eje. Y por finalizar, nos falta una arandela, que es, como he dicho antes, va encima del tambor selector. Y ahora sí que sí, ya tendríamos la caja de cambios montada. A continuación, nos tocará poner el cigüeñal en una de las 2 bandas, ya sea la del encendido o la del embrague. Podéis escoger la que os vaya mejor. Yo siempre soy partidario de ponerlo en la parte del encendido. Así que, para hacerlo, como os he dicho antes, no podemos calentar el centro del rodamiento con un soplete, porque claro, si no, lo que pasa es que la jaula de polamida se os quema. Entonces, para eso, ¿cómo lo vamos a hacer? Primeramente, aquí tenemos un spray enfriador que podéis encontrar en la página web de Unbreakit, que lo que hace básicamente es, en segundos, congelar el eje del cigüeñal. ¿Para qué? Como os he explicado antes, contraer el material y se hace más pequeño y es más fácil entrar el cigüeñal. Y luego, con el soplete no podemos calentar el rodamiento, porque si no, nos quedaría como este y sería un grave problema. Entonces lo que haremos será lo siguiente. Tenemos una llave de vaso que encaja bastante justo en el centro del rodamiento y lo vamos a calentar al rojo vivo o muy caliente para que con contacto físico ya se caliente el alojamiento del rodamiento de cigüeñal y no tener que usar el soplete y que se nos quede como este bien quemado. Entonces vamos a ello. Vale, como podéis ver, ya tenemos la llave caliente y básicamente por contacto se va a calentar todo su alrededor y, como hemos dicho antes, pues se va a hacer más grande. Mientras tanto, vamos a congelar la parte del eje del cigüeñal para que se contraiga y se haga más pequeño. Como podéis ver, yo le doy un poco y veis que ya está como blanquito, ya empieza a congelar. Vale. Lo dejamos aquí y ahora le vamos a dar otra ronda. Bueno, ya hemos dejado un rato aquí calentando el rodamiento de cigüeñal. Vamos a proceder a quitarlo. Enfriamos un poco más el eje.
y introducimos. Y ahí ya lo tenemos colocado. Si lo entras un poco torcido, es como me ha pasado ahora, he entrado un poco torcido y le ha costado un poco. Pero a la mínima, si haces el procedimiento bien, que el rodamiento está bien caliente y el brazo de cigüeñal está frío, como podéis ver, entra perfectamente sin dar ningún golpe y gira de fábula. Así que vamos a hacer el mismo procedimiento en este rodamiento para que a la hora de cerrar el motor nos sea más fácil y no tengamos que pegar. Antes de nada vamos a poner la pasta de juntas para que no tengamos que esperar a que se nos seque y claro, mientras hacemos el proceso de calentamiento no vaya a ser de que con el calor se nos vaya secando de más por este alrededor y luego tengamos problemas de sellado. Entonces pondremos primero la pasta de juntas. Sobre todo tenéis que ir poniendo poquita, ¿vale? Yo lo que hago es unto un poco en el dedo y luego le voy dando como pequeños toques. Y veis que va quedando una película fina, pero fiable. Y así por todo el motor. Esto como caiga ahora, la lío parda, ¿eh? Y va a pasar. Ya verás que... Vale, aquí yo estoy esperando que se caliente el rodamiento. Ya diría, como podéis ver, está enfriando el brazo del cigüeñal. Vale, ahora como vemos que no nos acabo de cerrar, como no queremos golpear, vamos a poner todos los tornillos y vamos a ir apretando poquito a poquito todo para que vaya entrando. Normalmente cuando no entra es por el cigüeñal, ya que este cigüeñal son 2 ejes de 20 y le cuesta un poquito más. Entonces cuando vayamos apretando el motor poco a poco, primero empezamos por la parte del cigüeñal con cruz e ir apretando para que no se doble el cárter ni nada. Primero apuntamos todos y como podéis escuchar, a ver si lo hace. A ver, no quiere. Ahora sí. Eso es que va entrando poco a poco. Vale. Aquí ya va fuerte. Vale, ya está. Ya cerrado. Vale, ahora mientras Adrià acaba de ponerlos todos, debéis tener en cuenta que los tornillos de cárter para M6 normalmente van apretados a 1 kilo, ¿vale? Si por algún caso ese motor ya lo habéis utilizado, lo habéis abierto más de una vez y los tornillos ya están bastante gastados, en vez de apretarlo a 1 kilo, 1 kilo 1, yo os recomiendo apretarlo a 0,8, 0,9, porque el hilo de la rosca está tan dañado ya que es posible que si lo vayas a apretar a 1 se te pase el tornillo y luego tengas un grave problema. Entonces, si el cárter y los tornillos son nuevos, a 1, 1,1. Si son viejos, os recomiendo 0,8, 0,9. Newton metros, yo siempre hablo en newton metros, no en kilos. Vale, para apretar los tornillos teníamos la dinamométrica, lo apretaremos a 1,1, que es lo que nos recomienda, ya que todo es nuevo, así que vamos a ello. Vale, aquí tenemos la leva del cambio, la leva del embrague, perdón, y básicamente es ponerla como la original, y en este caso tenemos aquí el tope de leva que nos incluye el kit del cárter TPR. Lo bueno de esto es que cuando llevas un embrague muy reforzado, la leva del embrague tiende a subirse. ¿Y qué pasa cuando sube? Que luego se saltan las marchas o no entra bien la marcha porque no está embragando bien. Lo apretamos también a 1,1 y anteriormente cuando hemos cerrado el motor a muchos os pasará de que, veis, el cigüeñal no me gira. Eso es porque no está centrado. Entonces, como podéis ver aquí, hay un espacio más grande que el otro y si le damos un golpecito, vale, como podéis ver, ahora el cigüeñal ya gira a la perfección. Y ahora, como podéis ver, aquí tenemos 2 espacios. Entre las palas del cigüeñal tenemos 2 espacios contra la pared y tenemos que coger unas galgas y ir midiendo el espacio que nos queda entre pared y cigüeñal.
y siempre intentar dejar la misma distancia tanto de un lado como del otro. Y con las galgas pues sois más precisos. ¿Se puede hacer a ojo? Sí, pero con una galga eres mucho más preciso. Entonces, básicamente, vas haciendo las pruebas. ¿Que tienes que pegar de un lado? Pues le pegas un poquito. ¿Que tienes que pegar del otro? Le pegas otro poquito. Pero siempre que quede, intentar la misma distancia para que el cigüeñal quede lo más centrado posible. Ya tenemos el cigüeñal centrado, así que nada, ahora ya gira perfectamente y ya estaríamos de cerrar lo que es la caja de cambios del motor. Así que Adri, vamos a despedir este vídeo como es mandado. Vale, pues como hemos podido ver, Pepe ha hecho todo el montaje de cerrar el motor, así que para el siguiente vídeo lo que vamos a acabar de hacer es ya ir por la parte del cilindro, ¿verdad? Correcto. Enseñaremos todas las partes, ¿vale? Lo que necesitamos para montarlo y cómo montarlo si quieres hacer que vaya bien y que no tengas problemas, cómo hacerlo desde un buen principio, ¿vale? Así que hasta la próxima.